noches. Tengo el gusto de platicar ahora con el secretario de Educación, secretario federal de Educación, Esteban Moctezuma, quien no lo conoce. Secretario, buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Un saludo de corazón a ti y a tu auditorio. Pues yo no me pongo de pie, pero te saludo con afecto, con respeto. Y pues si quieres también le hago así, mira, así andaba Napoleón, pero abajo de su chaleco. Este es el saludo en tiempos de COVID, para que sea totalmente a distancia e higiénico. Muy bien, Esteban. Pues viene ya el regreso a clases a partir de un año lectivo, secretario, que según yo, pues debieron haberlo dado por perdido, porque aunque habían avanzado creo que 2/3 partes, ya la última fue muy de lotería. ¿Por qué no se dio por perdido el ciclo anterior? Pues mira, Carlos, lo que se hizo con el programa que echamos a andar, que se llama Aprende en Casa, fue precisamente a través de varios instrumentos, la televisión al centro, pero también por internet, por radio e incluso por material impreso, seguir lo que se llaman aprendizajes esperados. Entonces, los aprendizajes esperados del último trimestre los dimos a través de estas herramientas. Y sí te quiero decir que afortunadamente hubo una participación del sector educativo tal que se pudieron lograr y que esos aprendizajes pues los pudieron desarrollar las niñas y los niños en su mayoría. Y esto se logró gracias, sin duda, al compromiso de las maestras y los maestros, Carlos. 80% de maestras y maestros estuvieron siguiendo a sus alumnos a lo largo de las semanas para que concluyeran el ciclo escolar. Entonces, yo creo incluso que vamos a tener resultados que nos van a sorprender de la educación a distancia. O sea, no, desde luego no compartes lo que yo digo de que prácticamente se perdió el año. Pues mira, Carlos, hay cosas que no se dicen porque a mucha gente le gusta ver más el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Pero mira, te pongo un ejemplo. 1 millón de maestras y maestros se capacitaron en un taller que se dio sobre herramientas digitales. Esto es algo muy importante porque yo había recolectado información de muchas personas del magisterio que incluso decían, bueno, es que ya a mi edad ya no me animo a meterme yo a lo digital. Y sin embargo, pues se animaron porque hablar de 1 millón de personas que estuvieron en ese webinar, que son maestras y maestros, es hablar casi de la totalidad del magisterio activo. Y del lado de los alumnos, alrededor de 15 millones también participaron y se capacitaron. Entonces, si tú me dices, en una de las materias fundamentales del futuro y del presente, ¿cómo estamos en materia digital? Yo te puedo decir que mucho mejor hoy que antes de la pandemia. No lo dudo. Cuando menos en el conocimiento o la práctica de estas herramientas, digo yo, luciferinas, pero que posibilitan la comunicación como la que estamos teniendo. El caso es que ya la Secretaría de Educación, de manera oficial, anuncia el inicio del próximo ciclo lectivo. Por favor, para la audiencia, recuérdanos la fecha. A partir del 24 de agosto, de este agosto, iniciaremos formalmente el ciclo escolar. Esto quiere decir que tiene validez oficial los estudios que vamos a dar a distancia. Y en este caso cuentan con el acuerdo, el apoyo de 4 grandes empresas televisoras, ¿no?
Así es. Imagen Televisa, Multimedios y pues desde luego TV Azteca. Esos cuatro y además Canal 11 y Canal 14. Ah, claro, los del Estado. Los de servicio público, sí. Hay quienes opinan, secretario, que sería más práctico depositar todo el esfuerzo por televisión que insistir en los recursos cibernéticos de las computadoras, los teléfonos, las aplicaciones, pues. Pues mira, estamos usando los dos. Lo más robusto, sin duda, es la televisión, porque es lo más equitativo. El 94% de las familias mexicanas tienen una televisión y entonces se puede llegar a la mayoría de los hogares de México a impartir clases. La fuerza que tiene lo digital es que es mucho más interactivo. O sea, en televisión tú das el mensaje de ida, pero no tienes una interacción de regreso, o en lo digital sí. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, Carlos, es que según cifras del INEGI, más o menos el 30-32% de las familias podían usar Internet para estudiar. Pero después de lo que se hizo en Aprende en Casa, esa cifra se elevó casi al 52-53%, creció muchísimo. Y la respuesta, ¿sabes cuál es? Fue que se usaron los celulares para aprender. O sea, muchísimas personas aprendieron en el celular y eso también es una herramienta muy poderosa que ahora tiene un fin educativo. Pero, secretario, a mí me cuesta trabajo imaginar, y tengo en mi familia, 4 de mis hermanas son profesoras, algunas ya dejaron de serlo, pero formadas en la Nacional de Maestros, en la Universidad Pedagógica, y me hablan de las dificultades de que niños, por ejemplo, del ciclo primario, se concentren realmente en el estudio, y luego está el trabajo, la tarea que tienen que hacer las madres sobre todo, o los padres, o los tíos o los hermanos para auxiliarlos. No es ilusorio imaginar que los niños entre 6 y 11 o 6 y 12 años de veras se concentran en un celular o en una tableta. Bueno, mira, yo aquí quisiera responderte en dos partes. La primera es que tienen razón tus hermanas en el sentido, pues, de que es complicado el hecho de dar clases y más a distancia. Y sí quisiera que quede muy claro que no estamos tratando de sustituir a la escuela, no estamos tratando de reemplazar a las maestras y a los maestros. Las maestras y los maestros son insustituibles, eso lo tenemos clarísimo, e incluso muchas madres y padres de familia nos lo dijeron en Aprende en Casa, nos dijeron, no entendemos cómo las maestras y los maestros mantienen a mi hijo o a mi hija sentada en el pupitre durante la mañana para aprender. Y reconocieron precisamente que todo lo que estudiaron las maestras y los maestros, todo lo que es ese sentido pedagógico, pues tiene un gran valor y una gran profundidad. Entonces, que quede claro que esto es una medida que estamos tomando por necesidad, porque no podemos regresar a las escuelas. El valor de la salud, el valor de la vida está por delante de todo. Y entonces el sector educativo desde muy temprano dijo, vamos a cuidar a nuestras niñas y niños. Eso es fundamental, porque cuidándolos a ellos también cuidamos a los adultos y a nuestras maestras y maestros. Lo segundo, sí, si la forma en que das los contenidos es una forma interesante, lúdica, en donde los niños aprenden y se dan cuenta que están pasando un buen rato, pues no tienes mucho problema en mantenerlos atentos. De hecho, el problema de muchos padres y madres es que sus hijos no sueltan la televisión o no sueltan el celular.
el cambio de paradigma, Carlos, y esto es algo muy interesante, es que antes una mamá salía de su casa y le decía a su hijo, voy al súper, ahorita regreso y por favor no te quedes en la televisión todo el tiempo. Y ahorita le va a decir, voy al súper, ahorita regreso, por favor quédate en la televisión. Todo el tiempo. Ahora estamos hablando de una población escolar en lo que es la educación pública que norma la Secretaría de Educación a tu cargo, Esteban Moctezuma. Estamos hablando de una población de cuántos niños, jóvenes y ya no tan jóvenes. Mira, todo el sector educativo, desde educación inicial hasta educación superior, estás hablando de 38 millones de personas, incluyendo maestros y todos los trabajadores administrativos al servicio de la educación. Por eso es tan importante esa decisión, porque en el momento en que dices se abren las escuelas, estás incorporando a la actividad a 38 millones de personas que de un día para otro salen de sus casas a sus actividades. Y esto... La tercera parte de la población nacional. Así es. Entonces, sin duda, tiene un efecto definitivo en el manejo de la pandemia. La movilidad, el riesgo de contagio. Yo le pido al secretario de Educación pues que se comprometa aquí a continuar la conversación, porque hay más ángulos que ver con algo tan indispensable para el desarrollo de de las personas y de la nación como es la educación, y en este caso la educación pública. ¿Aguantas acá, secretario? Cuenta conmigo y sobre todo por tu auditorio. Por favor, a ustedes en casa, aguanten para que sepan cómo viene la jugada de este regreso a clases. Muchas gracias y hasta mañana.